Descubre lo que Isaías reveló, una visión milagrosa y transformadora del destino divino de Israel en el año de la muerte del rey Uzías, en el tercer año de Joacim. Isaías, hijo de Amoz, fue introducido en el corazón del templo de Jerusalén. La atmósfera era pesada con el incienso que subía como una oración a los cielos, mientras la corrupción y la idolatría asediaban al pueblo de Judá. La grandeza del templo con sus muros dorados y columnas de mármol, se contrastaba con la profunda caída espiritual de un pueblo que había desechado a su Dios. Mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios en la penumbra del día que moría, Isaías sintió un temblor en su espíritu. De repente fue llevado a una experiencia sobrenatural que desbordó la realidad terrenal. En una visión gloriosa, vio al Señor sentado en un trono altísimo, la gloria de él llenaba el templo, resplandeciente como el sol naciente, traspasando cada sombra. Los serafines, seres de luz radiante, volaban a su alrededor, clamando con voces que reverberaban en el aire: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. El sonido de su proclamación hizo temblar los umbrales del lugar sagrado. Isaías, abrumado por el esplendor y la pureza de lo divino, se sintió pequeño y perdido. ¡Ay de mí, que soy muerto porque soy hombre inmundo de labios! Isaías 6:5 exclamó, consciente del abismo que separaba su humanidad de la santidad de Dios. Aún resonaban sus palabras de lamento cuando un serafín, con un carbón encendido del altar, se acercó a él. Con un toque de gracia, limpió sus labios, una transformación ocurrió purificando su ser. Este poderoso acto no solo restauró su dignidad, sino que lo preparó para el llamado que resonaría en su corazón: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Con certeza y fervor, Isaías respondió: Aquí estoy, envíame a mí. Sin embargo, el éxtasis de su llamada se tornaba sombrío al enfrentarse a un pueblo rebelde. La idolatría y corrupción rebosaban entre los hombres de Judá, confundidos y llenos de miedo ante las potencias del mundo. Algunos buscaban refugio en alianzas temporales, en lugar de confiar en el Dios eterno. Isaías, armado con la palabra del Señor, proclamó el inminente juicio, pero también la esperanza del Redentor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 9:6, resonaba en su ser, recordándole la promesa viva de redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Isaías continuaba su misión, su voz se convertía en un eco en el desierto, resonando con la urgencia de advertencias y promesas. Las olas de incredulidad y desesperanza amenazaban con ahogar sus esfuerzos, pero la luz de la promesa de un Salvador iluminaba su camino. Sintió el peso del destino de su pueblo, una nación a la deriva en oscuridad, e Isaías se preguntaba en su corazón: ¿podría su llamado ser suficiente para traer a Judá de vuelta a la luz? En el horizonte se asomaban tempestades, pero avivando cartas de redención, Isaías avanza. La historia apenas comenzaba. En la sombra del templo, donde el incienso aún danzaba en el aire, con un eco persistente de los serafines resonando en su corazón, Isaías comenzó a caminar entre las calles de Jerusalén. Consciente de su misión divina y las reacciones de un pueblo ciego, se enfrentó a la dura realidad que abrumaba su entorno. Su voz se alzaba con fervor, pero las mentes de los hombres estaban ensordecidas por la frivolidad y la desesperanza. Volveos a Jehová, oh hijos de Israel, proclamaba con cada fibra de su ser, mientras las miradas se desviaban, algunos burlándose, otros llenos de incertidumbre. Encontró a gente entre los comerciantes, a hombres y mujeres abrumados por el yugo de la opresión política y la decadencia moral. ¿Acaso no ven el juicio inminente? ¿No sienten el peso del pecado que los rodea? Se cuestionaba internamente. Una noche, mientras meditación ocupaba su corazón, una nube oscura cubrió su entendimiento. ¿Qué sucederá si se niegan a escuchar? ¿Qué pasará con el remanente de Israel? Clamó al Señor en su espíritu. Fue entonces que el Espíritu del Altísimo lo llenó nuevamente, llevándolo a una visión inquietante. Vio a un pueblo apresado en la ilusión de seguridad, entregándose a ídolos de barro y metal,
cada uno peor que la corrupción que los había envuelto. Así dice Jehová, el pueblo que anda en tinieblas verá gran luz, resonó en su mente. Las palabras llenaron su ser de una renovada determinación. Vivía entre naciones que buscaban alianzas con Asiria, temerosos del enemigo en lugar de sostener la fe en su Dios. De pronto, la convicción sobre el mensaje del Redentor lo desbordó. La esperanza no solo estaba viva, era la clave que abriría los corazones endurecidos. Pero ¿cómo lo podrán conocer? ¿Cómo podrán volverse a ti si no saben quién eres?, se preguntó en el eco del desespero. Fue entonces que comprendió, su misión no solo era advertir sobre el juicio, sino también desvelar la belleza del carácter de Dios, su misericordia, y su deseo profundo de redención. Isaías buscó las Escrituras sagradas reflexionando en las promesas que ofrecía. Se recordó a sí mismo la antigua palabra escrita, y el Redentor vendrá a Sión, Isaías 59, 20. La luz de una revolución espiritual chisporroteaba en su corazón. Decidió que su mensaje no solo contendría juicio, sino también una proclamación de gracia y esperanza. Comenzó a escribir sobre el niño que nacería, cuyas manos sostendrían el mundo. Así, cada palabra que expresaba resonaba no solo como advertencia sino como un himno de esperanza. Vengan todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28 serían sus palabras. Los corazones permanecerían abiertos a la luz que viene, al Redentor que ya estaba en el plan divino. Con el paso del tiempo, Isaías a menudo se sentía atormentado en su interior. ¿Sería suficiente un solo mensajero? En noches de inquietud, un profundo anhelo lo llenaba, y fue guiado a orar por el pueblo. Sus rodillas se humedecían en el suelo de la tierra que lo vio nacer, orando por una nación llamada a ser bendición, una luz para las naciones. Señor, ¿cuándo reverdecerán de la desilusión y se darán cuenta de tu amor? ¿Cuándo despertará la maravilla en ellos? El cielo pareció sufrir silencio, así, continuaba la lucha entre la esperanza y el desasosiego. Esa noche, mientras oraba en el silencio, el profundo susurro de Dios vislumbró su alma. Isaías, esto apenas es el comienzo, he tejido un plan que va más allá de lo que puedes imaginar. Pronto verás que mi redención abarca no solo a Judá, sino a todos los pueblos. De repente, en medio de la oscuridad, mientras la incertidumbre envolvía su espíritu, una luz penetrante irrumpe en la penumbra de la habitación donde Isaías yacía en oración. Su corazón latía con tal fuerza que podía escuchar el eco de cada golpe. El susurro que había oído antes reverberó en su ser, llevándolo a un estado de asombro y temor reverencial. Isaías, una voz se hacía eco entre las paredes. Era la voz del Altísimo atrayendo su atención. Te he llamado para que seas portador de mi mensaje. No solo la advertencia del juicio, sino también el anuncio del consuelo que está por venir. Mira y observa, porque tu viaje hacia la revelación apenas comienza. Las visiones comenzaron a desvelarse ante él. Una imagen de un joven, rodeado de luz, eterno y poderoso, ocupaba su mente. He aquí un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 6. Esta era la promesa de gloria que Dios traería a la humanidad. La esperanza que renovaba lo que parecía perdido. Isaías sintió un estallido de fe dentro de él. Cada palabra que el Altísimo depositaba en su espíritu ardía en su corazón como un fuego que no podía ser contenida. Sus pensamientos aún titubeaban entre la angustia de su pueblo y la grandiosa obra que Dios estaba realizando. ¿Podrán los corazones fríos entender la magnitud de esta revelación? Se preguntaba sintiendo el peso de su responsabilidad. Cada imagen revelada se entrelazaba con la historia de la salvación. Vio cómo la angustia se tornaría en alegría, y el lamento en gratitud. La escena cambiaba y frente a él se alzaban montañas y valles, paisajes de naciones que antes estaban en tinieblas, ahora iluminadas por la luz del Salvador. No solo para Israel será este niño, escuchó, sino que atraerá a los gentiles, y su luz se extenderá desde oriente a occidente. Porque yo, Jehová, he jurado que el conocimiento de mi gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2 y 14. La visión se desvanecía lentamente, pero el impacto en el corazón de Isaías era profundo. Cada palabra que había sido sembrada se convertía en un llamado urgente en su pecho. No había tiempo que perder. Levanta tu voz en el desierto, allana camino a Jehová. Isaías 40, 3, resonó en su ser, impulsándose hacia adelante en la trama de la historia divina que se desplegaba ante él. Con este nuevo entendimiento, Isaías comenzó a buscar con fervor a aquellos que estaban dispuestos a escuchar.
Se dirigió hacia las puertas de Jerusalén, donde los hombres se reunían. Oh pueblo, se acerca tu Redentor. El tiempo de tu visita está por llegar. Sus palabras, infundidas de pasión y esperanza, tenían el poder de despertar los corazones adormecidos. La reacción fue variada. Algunos se acercaron, iluminados por la luz que comenzaba a abrazar sus corazones, mientras otros se reían o permanecían escépticos ante el inusitado fervor de sus palabras. Pero a Isaías no le importó. Él sabía que el designio de Dios iba más allá de la resistencia de algunos, su obra estaba en marcha. Yo seré un testigo de las maravillas que mi Señor traerá, se prometió, mientras la certeza de su misión llenaba cada rincón de su ser. Y entre sus pensamientos una consigna emergía, un eco del cielo: pronto, las naciones se unirán para honrar al Dios vivo con un canto de victoria. Así, en medio de la adversidad, Isaías se mantenía firme, consciente de que el camino de la redención estaba trazado. Pero mientras caminaba, una nueva sombra y susurro cruzó su mente: ¿y si algunos de mis hermanos se niegan a aceptar la verdad? ¿Qué de aquellos que permanecerán en sus caminos equivocados? De nuevo el cielo pareció quedar en silencio, a la espera de que Isaías comprendiera la inmensidad del plan divino que se estaba desplegando. Fue entonces cuando una última visión vino sobre él, una imagen en la que se entrelazaba la gloria de la restauración. La pregunta flotaba en el aire, palpante. ¿Cómo transformará esta luz el corazón endurecido de mi pueblo? Mientras este misterio divino penetraba su ser, Isaías se sintió transportado a un futuro glorioso, donde la obra consumada de Dios convertiría no solo a Judá, sino a todas las naciones. El tiempo de la gloria está cerca, reflexionó, mientras el eco de la promesa divina resonaba en su alma. El plan que he tejido incluye no solo un Redentor, sino la reconciliación universal de toda la creación. Un nuevo amanecer esperaba, y con él, un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Caminando con paso decidido, Isaías llegó al corazón de la ciudad, donde el bullicio y la cotidianidad habían marcado el aliento del pueblo. Pero en su interior, sentía un fervor sobrenatural que ardía en su ser. Pueblo de Israel, escuchen la voz de Jehová, clamó, alzando su voz por encima del murmullo. Se acerca el tiempo en que la promesa será cumplida. La luz del mundo brillará en medio de las tinieblas. No permitan que la apatía los consuma en su ceguera. Los rostros se volvían hacia él, aún incrédulos y desconcertados. Algunos entre la multitud comenzaron a murmurar, mientras otros se cruzaban de brazos, desafiando su testimonio. Pero Isaías no se dejó amedrentar. La revelación de su Dios era muy poderosa y su carga la llevaba con plena convicción. Se preguntaba si estos corazones fríos alguna vez se abrirían a la luz que él anunciaba. En su fervor, recordó las palabras del Altísimo y cómo lo había comisionado para ser su voz en un tiempo de desesperanza. Un nuevo reto lo impactaba: ¿cómo anunciaré la venida del Hijo sin que lo reconozcan? ¿Cómo será esta tierra sometida al juicio y la gracia? Una brisa suave corrió entre las calles, trayendo consigo un susurro de esperanza. En ti, oh tierra, está la clave de la transformación, susurraba el viento en su oído, y así, se dirigió a los ancianos de la ciudad, buscando la sabiduría de aquellos que habían caminado de la mano con el Señor. Queridos ancianos, hablemos. La voz de Jehová ha hablado y hay un mensaje que debemos portar juntos. Se congregaron frente a él, algunos de rostro cansado y otros llenos de anhelos, buscando respuesta a la angustia que aplastaba a su pueblo. ¿No ven? Continuó Isaías: el Señor ha mostrado su plan, una luz que viene a restaurar el corazón de Judá y a iluminar al mundo. Quien crea será sanado, quien se abra a la verdad será colmado de gozo. Los ancianos se miraron entre sí, como si la misma realidad pesada que los había envuelto comenzara a desvanecerse, aunque la incredulidad seguía ardiendo en algunos de sus corazones. Dios usará esta luz no solo para salvarnos de la opresión de los enemigos, sino para liberarnos de nosotros mismos, proclamó Isaías. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Él romperá las cadenas de nuestras almas. Así como está escrito: los que andan en tinieblas verán gran luz, a los que habitan en tierra de sombra de muerte, luz les resplandecerá. Isaías 9:2. Al oír esto, algunos comenzaron a llorar. Otros se resistían, por miedo a perder el control que habían mantenido sobre sus vidas. Pero en el corazón de Isaías, una chispa de esperanza encendió un nuevo deseo: y si un día no solo nosotros, sino también nuestras generaciones futuras verán esta luz transformadora, ¿qué legado dejaremos para ellos? Pero mientras el aire vibraba con emoción, una sombra retumbó en su espíritu.
Una revelación como la de un eco. ¿Qué pasará con aquellos que sigan en su ruta? ¿Aquellos que se aferren a la oscuridad? Se sintió abrumado por el peso de esta pregunta y lo hizo caer de rodillas. Cuando se inclinó, buscando consuelo en la presencia del Altísimo, una nueva visión surgió. Un campo verde, vasto y lleno de vida, donde cada planta brotaba con luz y frutos. En medio de ese campo, voces alegres se levantaban en un canto de alabanza. Mira el destino de mi pueblo. La gloria de la restauración está en camino. Supe que el quebranto se convertirá en alabanza, pero he aquí, en las fronteras habrá resistencia. En ese instante el mensaje de la redención y la resistencia coexistió como un intrincado tejido de la historia. Así como hay un remanente que responderá, también habrá corazones endurecidos que resistirán mi llamado. Pero, oh Isaías, ellos no prevalecerán. La victoria ha sido sellada en el cielo, resonó la voz que lo había llamado. Isaías se erguió ante la multitud, con un nuevo fervor en su corazón. Su voz retumbó con más fuerza que antes. El tiempo se acerca. La luz no solo iluminará la noche oscura, sino que también se convertirá en la guía para todas las naciones. Un rey justo vendrá y con él, la paz eterna. Este es el mensaje del cielo, no hay fuerza que permanezca en pie contra la voluntad de Dios. Con su proclamación, el eco de la esperanza vivificó a algunos, mientras otros se tornaban más escépticos. Isaías, en su corazón, sabía que había más en la historia que aún no se había revelado. ¿Cuál será el destino final de aquellos que se resistan a la verdad? Se preguntó. ¿Acaso la desesperanza prevalecerá sobre el poder de redención que viene? Con la pregunta pesando en el aire, Isaías comprendió que el desenlace divino estaba por desvelarse. Pronto se revelará el propósito divino que atravesará las generaciones. Porque he aquí que la gloria del Señor será manifestada, y toda carne verá su salvación, resonó en su espíritu, dejando la promesa de su cumplimiento flotando en el ambiente. Los ancianos comenzaron a dispersarse, sus corazones conmovidos por la pasión de Isaías, pero entre ellos, el murmullo de la reticencia persistía como una sombra. Mientras algunos se alejaban con incertidumbre, otros se acercaban, con ansias de preguntas que ardían en sus labios. ¿Qué señales vendrán? Interrogó uno de ellos con una voz temblorosa que reflejaba más deseo que duda. Isaías, al escuchar la inquietud, fortaleció su postura. El cielo revelará su gloria. Se acercarán tiempos en que el Hijo de la promesa será conocido. Hará maravillas y dejará a los ciegos ver, a los cojos andar, y su luz desvanecerá las tinieblas del pecado. Pero, recordando su propia carga, sintió la punzada interna de la resistencia humana. Sin embargo, ¿cómo podrá su llegada ser reconocida? Habrá señales que atestiguen su venida. La tierra temblará y las aguas se agitarán, y aún habrá quienes no entenderán. Uno de los ancianos, quien había conocido las cicatrices de la historia del pueblo, expresó con espíritu afligido: hemos visto la destrucción y el dolor. ¿Podremos ver la salvación? ¿Cómo en nuestros días volverán a florecer nuestras tierras? En él hay esperanza, afirmó Isaías, y en la obra de sus manos nuestra redención. El quebrantamiento se revertirá y la tierra responderá. Hizo una pausa sintiendo que un viento nuevo soplaba en su interior, y continuó: la herencia de David será restaurada. La multitud empezaba a sentirse atraída hacia su mensaje, y un susurro de expectación se propagó como un fuego que se aviva. Pero las nubes de la duda seguían al acecho. ¿Y qué de nuestros enemigos? ¿Quiénes son estos que oprimen nuestras almas? ¿Por qué sigue la angustia entre nosotros? A lo que Isaías respondió enérgicamente: el Señor de los ejércitos no dormirá, ni permitirá que su pueblo deba temer. La mano del Altísimo se levantará contra ellos. Él luchará por su remanente, susurro que habita entre las naciones. Mediante el juicio y la gracia, todos los que clamen a él serán salvos. A medida que su voz resonaba por las calles, los corazones se agitaron. Creencias y esperanzas emergían de los lugares más oscuros. Isaías sintió la llamada del Eterno fluir a través de su discurso, pero de pronto, un nuevo peso le cayó sobre el alma. Sin embargo, oh pueblo, se detuvo un momento, mirando a los rostros que comenzaban a iluminarse con un nuevo brillo. La luz no viene solo con júbilo, vendrá también con una cruz. Hay un costo que no se puede evitar. Habrá quienes se entreguen y otros que se resistan. ¿Quién será el que lo reciba con gozo, y quién se negará a acercarse a la luz?
Un silencio denso se instaló en la multitud, como si la pregunta flotara en el aire, un eco persuasivo que retumbaba en lo profundo de sus corazones. En medio de ese instante una voz resonó desde el fondo de la muchedumbre: ¿qué será de nosotros, si elegimos permanecer en la oscuridad? Isaías sintió la urgencia del momento. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. No endurezcáis vuestros corazones. Él es el único camino hacia la salvación, clamó, su pecho lleno de una fe ardiente. Los valles serán levantados y los montes serán derribados. La gloria de Jehová se manifestará y toda carne verá su salvación. Mientras esas palabras penetraban en la conciencia colectiva, Isaías vio en su mente una imagen gloriosa, la venida de aquel que realizaría el milagro definitivo. La visión se dibujó ante él, un niño, rodeado de ángeles, trayendo paz a un mundo desgastado. La promesa era clara, y de repente la presión de la mirada recluida de su pueblo lo iluminó, una luz de revelación que lo impulsaba a seguir. «Escuchen bien, pueblo», exclamó. «Un nuevo pacto está a las puertas. El sacrificio perfecto se manifestará, y en su sangre seremos purificados. Ahora es el tiempo de la elección, cada corazón debe decidir, cada vida debe responder al llamado del Altísimo. ¿Quién es el que vendrá en su gloria, y será, en verdad los ojos del pueblo verán la luz? ¿Qué brilla?» La multitud guardaba un asombro reverente, conscientes de que el tiempo se apremiaba, sabiendo que esta era una advertencia, un grito del cielo resonando sobre sus cabezas. Pero el eco de su verdad seguirá resonando, concluyó Isaías con fervor. La luz vendrá sobre los que andan en tinieblas. Y su reino no tendrá fin. Y así, mientras de su boca brotaban las palabras proféticas, una inquietud permanecía en el aire. ¿Cuál será el costo de la resistencia? ¿Deberán sufrir las consecuencias de su elección? La pregunta flotaba, densa como la neblina, esperando resonar en cada corazón que escuchara la voz del profeta. La vida del pueblo estaba al borde de una transformación, una que desvelaría lo que el cielo había planeado para ellos desde el principio, una historia que se desplegaría muy pronto, aún más glorioso de lo que habían imaginado. El murmullo en la multitud se tornó denso y expectante, como la calma antes de una tempestad. Isaías sintió el eco de sus propias palabras reverberar en su interior, como si cada una fuera una llama encendida en el corazón del pueblo. Las miradas alguna vez perdidas en la penumbra, ahora se iluminaban con una mezcla de esperanza y temor. «Oh pueblo de Sión. Escuchad la voz del Altísimo», clamó Isaías, su voz resonando con la gravedad de un oráculo. «He aquí el Señor ha determinado su tiempo de graciosa intervención. Su plan es como un río que fluye, y el desierto verá sus aguas. Aquellos que en él confían cosecharán los frutos del Espíritu, alegrías renovadas que desbordarán como un vino nuevo». Mientras sus palabras caían como lluvia sobre la tierra árida, el corazón de algunos comenzó a palpitar con fervorosa anticipación. Otros, sin embargo, seguían anclados en la duda. ¿Cómo podemos confiar en un futuro que aún no vemos? ¿Dónde están las evidencias de su promesa? Uno de los ancianos respondió, el crujir de su voz era como el sonido de ramas secas bajo el peso de la tempestad. ¿Qué más señales deseáis?, replicó Isaías, su mirada ardiente. El mismo cielo ha sido testigo de nuestra angustia. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y así como Jerusalén fue temblorosa ante el juicio, su gloria resplandecerá nuevamente. Cuando el Hijo del Hombre sea revelado, su luz atraerá a muchos, y en su sacrificio hallaréis la redención. El pueblo comenzó a murmurarse entre sí, sus corazones agitados por la idea de aquel Hijo divino que traería ánimo y liberación. Pero cada afirmación de Isaías también parecía traer consigo la carga de un desafío, y recordad, este don de gracia también tiene un costo. Los rostros se tornaron pálidos ante la implicación, como si una sombra hubiese caído sobre ellos. ¿Qué costo?, preguntó una joven, de ojos inquisitivos y voz temblorosa. ¿Por qué debería temer el regalo de la salvación? Porque la salvación será entregada a través del sufrimiento, dijo Isaías, con el peso de la verdad en su pecho. El Salvador a quien anhelamos no vendrá como un guerrero, sino como un cordero, llevando en sus espaldas el peso de nuestras iniquidades. El camino que trazará será a través de la cruz, y muchos se verán divididos entre la luz y las tinieblas. Un silencio intenso cayó nuevamente sobre la multitud, y cada corazón se mostró receptivo al mensaje que no podían ignorar. La danza entre la esperanza y el temor se intensificaba,
como un eco sagrado que resonaba en sus almas atribuladas. «¿Pero cómo podremos nosotros, seres quebrantados, reconciliarnos con el Creador?», preguntó otro anciano, su voz resonando con la angustia de generaciones. «¿Qué se necesita para caminar en esta senda que traes?». «Un corazón contrito, una voluntad dispuesta», afirmó Isaías, mientras el viento soplaba a su alrededor, llevando consigo el susurro de Dios. «El que se acerque al trono de la gracia hallará toda necesidad satisfecha. En el sacrificio del Hijo la oscuridad será despojada, y la vida eterna será la respuesta para quienes buscan. El amor del Padre nunca volverá vacío». «¿Qué esperas que hagamos?», inquirieron algunos de los presentes, inclinándose hacia él con el aliento contenido en sus pechos. «Levantaos, oh Sión, y deja que el clamor por el perdón sea escuchado. Que cada lágrima y cada lamento sean transformados en alabanzas por aquellos que han sido perdonados. Grande será tu alegría cuando el cielo despliegue su gloria sobre la tierra, y recordad, el verdadero poder no se encuentra en las armas, sino en la entrega del corazón a aquel que bien sabe lo que es cargar con el dolor de la humanidad». La esperanza comenzó a brotar en sus corazones como flores en un desierto, mientras el eco de Isaías, imbuido de promesas divinas, se alzó por sobre ellos. «Y he aquí estaré siempre con vosotros, incluso hasta el fin del siglo». Era un mensaje que traía consigo la encarnación del pacto eterno. Isaías sabía que había algo aún más profundo en los planes de Dios, algo que iba más allá de su comprensión. Un murmullo divino se alzaba en su espíritu. ¿Cuál será el próximo giro en el camino de la redención? ¿Qué nos deparará el futuro en este viaje hacia lo divino? Así el profeta se quedó contemplando el horizonte, sintiendo que la revelación se desplegaría como un manto sobre su pueblo. Las respuestas quedarían por revelarse, pero la certeza de que el plan soberano de Dios ya estaba en movimiento, llenó su corazón de un nuevo aliento y un fervor renovado. Los cielos abrirían sus puertas, y el tiempo de la promesa aún aguardaba, aguardando a ser desvelado en toda su gloria. Las nubes sobre Sión comenzaron a oscurecerse, y un viento suave trajo consigo el aroma del incienso del templo. Isaías sintió el peso del cielo sobre él, como si estuviera a punto de vivenciar la sacralidad del mensaje que debía entregar. Tras su poderoso discurso, el pueblo permanecía en una mezcla de expectación y temor, sus corazones palpitando, ansiosos por la verdad que les aguardaba. «Espérate, oh pueblo, y escucha», comenzó Isaías, su voz resonando con la autoridad de un profeta elegido. «Porque el Señor ha preparado algo grandioso. En el silencio de la noche el canto de los ángeles se alza, y en el fulgor de la mañana, se destapa el misterio de su gloria». «¿Qué es esto que dices, Isaías?», interrumpió uno de los líderes del pueblo, con una mirada que combinaba incredulidad y deseo de entender. «¿Acaso glorificará nuestro Dios a uno que ha de sufrir? ¿Cómo puede surgir un rey de entre los quebrantados?». «Yo os digo», respondió el profeta con fervor renovado, elevando la voz, «que el mismo Dios que creó la luz y la oscuridad ha trazado un camino hacia la salvación. Él llamará a su siervo, el cual será despreciado y luego exaltado. Tendrá el poder de cambiar corazones de piedra en corazones de carne». Un murmullo atravesó la multitud, cada rostro reflejando el gira de la esperanza enfrentando a la desconfianza. Isaías, sintiendo la obra del Espíritu, continuó: «Aquel que será llevado como un cordero al matadero, presentará el sacrificio perfecto y en su humillación, será ensalzado. Cuando el pueblo crea, verá conforme a lo que está escrito en nuestros libros, y por sus llagas seremos sanados». Isaías 53, 5. Los ancianos comenzaron a sollozar, sus lágrimas mezclándose con la arena y el polvo de sus caminos. En ese instante una joven se levantó, su espíritu indomable brillando en sus ojos. «Si este siervo va a convertirse en la luz de las naciones, entonces, ¿qué de nosotros? Seremos nosotros los que hemos de llevar esa luz por los senderos oscuros de esta tierra». «Así es», replicó Isaías con un destello de orgullo, sintiendo la unidad en su comunidad fracturada. «Sed luz en medio de la oscuridad. Vivid y proclamad las maravillas que el Señor hará. Seréis testigos del cumplimiento de la promesa, aquellos que claman a Él, pues el ladrón ha venido a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengáis vida, y la tengáis en abundancia». Juan 10:10. El pueblo se unió en un clamor de adoración, alzando sus manos en un acto de entrega y fe, como si las puertas del cielo se estuvieran abriendo sobre ellos. Isaías las observó, recordando que aún había mayor revelación sobre el horizonte. El soplo del Espíritu se movía entre ellos, y sintió como la visión de una nueva realidad empezaba a tomar forma. «Mas no olvidéis», continuó el profeta,
la intensidad de su misión brillando en sus ojos. Aún hay un misterio que has de desvelar. Porque después de la luz habrá sombras. La misión del siervo no solo será para traeros redención, sino que también atraerá la oposición de aquellos que lo desearán en tinieblas. Hacia el norte y hacia el sur serán llevados adoradores, y él les reunirá. Isaías 11 y 12. El eco de estas palabras resonó en los corazones cerca de él, mientras se dibujaba la lucha entre luz y oscuridad. Isaías cerró los ojos un instante, sintiendo el llamado del Altísimo reverberando en su alma. El tiempo ha llegado, oh pueblo de Sión, las promesas están al borde de su cumplimiento. El sendero divino se preparará y el gran sacrificio nos acercará a nuestro Dios. Así la multitud permanecía cautivada, a la espera, su corazón latiendo por la revelación de lo que vendría. La fe que una vez había sido un eco distante, ahora ardía como un fuego encendido en cada uno de ellos. Recuerda siempre esto, en el amanecer de la historia se revelará el misterio eterno del plan de Dios, y aquello que no entendéis hallará sentido en el tiempo. No temáis porque la gloria del Señor será vista sobre vosotros, y el lamento se convertirá en danza. Y así. Isaías se detuvo notando la profunda inquietud en su interior. Había revelado vislumbres de lo que estaba por venir, pero el curso completo del plan divino aún tenía caminos que estaban escondidos. Pero lo que aún no entendéis, oh fiel remanente, es que el propósito de Dios es más grande de lo que vuestros ojos pueden ver. Venid y observad porque camino hay en la penumbra, y la luz del mundo está por manifestarse de maneras que han de maravillar al corazón del hombre. Con esas palabras la multitud quedó en un silencio reverente, sedienta de la revelación que el Señor aún tenía en sus planes. El murmullo en la multitud se tornó en un silencio reverente, los corazones palpitando, como si cada latido marcara la expectación ante la inminente revelación. Isaías, sintiendo la presencia del Altísimo, dirigió su mirada hacia las nubes que cubrían Sión, como testigos de la gloria que estaba a punto de desatarse. Escuchadme, oh pueblo, dijo el profeta, su voz resonando como un trueno en el valle. Hoy se levantará un nuevo viento, un soplo que llevará consigo toda tristeza y llevará esperanza a la tierra. No seréis abandonados, porque el Dios de vuestros padres se dispone a actuar con un brazo poderoso. La multitud, intrigada, se inclinó aún más hacia adelante, como si intentaran atrapar cada palabra que salía de los labios del profeta. El siervo será conocido como el gran portador de la luz, y en él se concentrará la redención que había sido prometida a nuestros antepasados. Los días en que se ceñirá la tristeza serán transformados en alegrías, y la muerte será vencida en el mismo corazón de la vida. De repente un rugido de viento atravesó el lugar, y la tierra tembló levemente, como si el mismo Dios estuviera manifestando su poder. Algunos temblaban de miedo, otros de asombro, pero todos estaban conscientes de que un momento decisivo estaba en sus corazones. Mas no os confundáis, continuó Isaías con la frente elevada. La luz revelada también traerá consigo un tiempo de prueba. Los que elijáis seguir al siervo enfrentarán tormentas, aflicciones y burlas. Algunos se ceñirán en tinieblas, temerosos de dejar atrás las sombras que les han envuelto, pero vosotros, los que creéis, seréis el faro que guiará a otros al refugio del Redentor. Al oír esto, la joven que se había levantado anteriormente con la convicción en sus ojos, alzó su voz, Isaías. ¿Qué hará el Señor con aquellos que se aparten del camino? ¿Qué de los que en su incredulidad, se cierran a la gracia que se les ofrece? Ah, joven valiente, exclamó Isaías, sorprendido y complacido por su ardiente fe. Dios siempre ha anhelado que su pueblo regrese a él. El corazón del Señor es como el océano, vasto en misericordia y firme en justicia. Los que en verdad se vuelvan y clamen por su perdón, ese día serán hallados. Pero habrá un tiempo de juicio, agregó con solemnidad. Aquel que no escuche las advertencias y persista en la necedad será como un árbol seco, que no dará fruto, y el fuego lo consume. El día del juicio no será un día de alegría para quienes renuncien a la luz. Las nubes comenzaron a tornarse una mezcla de inclemencias, como si se prepararan para una tormenta, reflejando la seriedad de sus palabras. El pueblo sintió un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Isaías se vio a sí mismo como el heraldo de mensajes que a menudo caen en corazones endurecidos. Pero escuchad, exclamó cortando el silencio con urgencia. El reino de Dios no se establecerá solo en la grandeza, sino en el sacrificio y la humildad. La gloria del siervo será revelada en la debilidad. Recordad que fue escrito desde el principio, y en su nombre esperarán las naciones. Isaías 42:4.
¿Qué significan estas palabras, oh profeta?, preguntó un anciano, su voz temblorosa. ¿Cómo podremos nosotros, el pueblo, ser parte de este gran enfoque divino? Vivid en justicia y en verdad, proclamó Isaías, con una ardiente pasión encendida. Convertíos a la justicia. Alzad a los caídos, sed las manos que levantan al oprimido. Y cuando lleguen esos días, Sión, sabed que el Espíritu de Dios estará en medio de vosotros, revelando los secretos gloriosos del cielo. El profeta sintió como sus propias palabras reverberaban en su interior, una luz resplandecía, pero también una sombra se cernía sobre su corazón. Había un profundo misterio en juego, algo que aún no se había desvelado del todo, como un terreno aún por conquistar, y así, mientras el viento soplaba, junto a la nube oscura que cubría el cielo, Isaías se detuvo, consciente de que el verdadero desenlace del plan de Dios todavía estaba bidimensional, sujetando la luz y la oscuridad en un perfecto equilibrio. La multitud, aunque esperanzada, sentía la tensión en el aire, algo grandioso estaba por suceder. Pero lo que debe aún ser revelado, dijo finalmente, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse, es que entre el tiempo y la eternidad, la obra del siervo está entrelazada en un amor perfecto que algunos aún no comprenden. Un amor que cambiará la historia de las naciones, y bien podría parecer a muchos una locura. Con esas palabras resonando en sus corazones, la multitud quedó suspendida en la espera, sintiendo que aquellos días, los días que se acercaban, serían decisivos. En el horizonte una luz pálida comenzaba a romper la oscuridad, dejando el mundo en un delicado equilibrio entre el caos y la esperanza. La revelación de lo que está por venir se acercaba, y el pueblo de Dios se preparaba para ser testigo de una manifestación divina que cambiaría el destino de Sión. El aire vibraba con una expectación palpable, mientras las últimas palabras de Isaías resonaban en los corazones de aquellos que habían venido a escuchar. La multitud comenzó a murmurar de nuevo como un río que se despierta tras un descanso. Algunos buscaban consuelo, otros discutían en voz baja sobre el significado de las profecías que parecían conjurarse en cada sílaba pronunciada por el profeta. Isaías, con sus ojos fijos hacia el cielo tormentoso, sintió que el tiempo se detenía. Nada podía prepararlos para lo que estaba por venir. Con la voz llenando de sabiendas aserciones, comenzó a vislumbrar lo que aún no era un documento, sino un presagio entrelazado con el sufrimiento, la gloria, y el propósito eterno de Dios. Pueblo de Sión, proclamó, su voz cobrando impulso, no temáis ante los juicios de la tierra. En la mayor oscuridad es donde la luz de Dios brilla más intensamente. El siervo que vendrá será despreciado y desechado por los hombres, un hombre de dolores, experimentado en quebranto, y muchos se escandalizarán de él. Pero él llevará nuestras enfermedades, y tomará nuestras dolencias, y por sus heridas seremos sanados. Los rostros en la multitud se tornaron graves ante la mención de los sufrimientos inminentes. Murmullos de duda y temor empezaron a rondar, y algunos se sacudieron de la incertidumbre, buscando el consuelo de la comunidad. Isaías, embargado por la visión, no se detuvo. Mas escuchad, oh pueblo. No se perderá un solo cántico de esperanza, porque así dice el Señor, veréis y conoceréis que yo soy el Señor. Los que esperan en mí no serán confundidos. Isaías 49, 23. En los días venideros el siervo será exaltado, y muchos se postrarán ante él, porque la gloria del Altísimo será revelada. Sin embargo, una sombra de tristeza cubrió el rostro del profeta. La verdad que debía compartir era más que gloriosa, era inquietante. Y cuando lleguen esos días, el pueblo enfrentará pruebas que templarán su fe. Muchos se apartarán y su corazón se endurecerá, como la tierra agrietada por la sequía. Pero en medio de la prueba, habrá un remanente. Isaías alzó su mano hacia el cielo, como si buscara la guía de lo alto, y sus ojos relucían con fervor. Mirad la señal. El tiempo vendrá cuando un niño naciera, y este será su nombre, maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 6. Esto, oh pueblo, transformará no solo a Israel, sino a las naciones de la tierra. La gente comenzó a murmurar entre sí, percibiendo que la redención prometida podría ser más que un eco vago en las antiguas escrituras. Los vientos a su alrededor comenzaron a alzarse, resaltando la urgencia en su alma y la determinación en sus corazones. Pero os advierto, continuó Isaías, que se necesita valentía para caminar en la luz del siervo. Será un sacrificio que requerirá levantarse sobre las olas de la adversidad y la adversidad de la multitud. Aquellos que se aferren a la sombra del Altísimo verán el refugio, y los que clamen a él serán respondidos. La noche puede parecer larga, mas la mañana se aproxima.
Su voz se elevó, resonando a través del valle. El que tiene oídos para oír, oiga. No desmayéis, porque en esos días revelaré secretos de mi corazón a los que me buscan. Y el eco de su clamor alcanzará los cielos. La obra de Dios no es en vano, viene la redención y con ella, un nuevo pacto, uno que la sangre del siervo sellará. Mientras las últimas palabras flotaban como abrazos espirituales, una sensación de peso se cernía en la atmósfera. Isaías, cargado de la gloria y del sufrimiento que había profetizado, sintió que el mismo cielo protestaba por el desastre que vendría, y el corazón del pueblo resonaba con la advertencia y la esperanza de lo que estaba por revelarse. Recordad como está escrito, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, Apocalipsis 21, 5. En el cambio que se avecina, el amor perfecto de Dios será manifestado, y la revelación de su promesa se realizará en un tiempo que solo Él conoce. Pueblo de Sión, preparaos porque el verdadero camino comenzará con la entrega y culminará en una gloriosa victoria que transformará para siempre el destino de Israel. Así, con sus ojos fijos en los cielos plomizos y oscuros, el profeta partió, dejando al pueblo sumido en una profunda contemplación de lo que estaba por venir. La multitud sabía que la espera sería larga, y la luz apenas comenzaba a vislumbrarse entre las tinieblas. En sus corazones palpitaba un suspenso, un anhelo de ser parte del plan soberano de Dios. En la penumbra que se cernía sobre Jerusalén, donde la confusión y la iniquidad parecían reinar, Isaías se sentía cada vez más impulsado por la voz del Altísimo. Cada día que pasaba, la naturaleza del mensaje que debía entregar se hacía más clara, pero también más pesado era el yugo que llevaba sobre sus hombros. La esperanza y el desespero coexistían en su corazón, y mientras se movía entre la gente, cada rostro que cruzaba su mirada era un recordatorio del profundo anhelo de redención que habitaba en su pueblo. Como un río que fluye, el mensaje de Isaías continuaba extendiéndose. Las palabras de juicio y de consuelo se entrelazaban, danzando en el aire como el incienso que ascendía al cielo. Porque no hemos sido olvidados por el Dios de nuestros padres, proclamaba, y el tiempo se acerca cuando su fidelidad será revelada en medio de nosotros. Su voz traspasaba las barreras del miedo y la disensión, resonando en los corazones vacíos con la promesa de renovación. Sin embargo, el estigma de la incredulidad se aferraba a muchos. A medida que se sumergía en la labor de llamar al pueblo al arrepentimiento, Isaías enfrentaba la constante resistencia. Los líderes se aferraban a su posición de poder, temerosos de soltar el control que la oscuridad les había otorgado. Los murmullos de incredulidad flotaban en el aire, como una sombra oscura que se cernía sobre su labor. ¿Podrá realmente haber esperanza cuando la desobediencia y la corrupción parecen inquebrantables?, se preguntaba en voz baja, lidiando con la angustia de su misión. Así, una tarde, mientras contemplaba la caída del sol desde la cima de una colina, se sintió llamado a una nueva revelación. Las visiones del futuro empezaron a amalgamarse en su mente, como piezas de un rompecabezas divino. En un instante fue transportado a un tiempo donde la gloria del Señor sería manifestada en la tierra, una gloria que habría de derribar muros y desatar corazones cautivos. El Redentor, llegará. Las palabras resonaban como un eco de promesa en su corazón. Por medio de él, mi pueblo será restaurado y levantado, decía Isaías en su espíritu, sintiendo que una llama ardía aún más intensamente en su interior. La imagen del niño que había profetizado que nacería comenzaba a definir su propósito. Pero ante la imagen de la alegría que vendría, también vislumbraba el costo que el pueblo debería soportar. No será un camino de rosas, reflexionó. Habrá dolor y resistencia. Pero en medio de la tormenta, la mano de Dios se manifestará. Esa conexión reanimó su determinación. Isaías sabía que debía seguir adelante sin importar las adversidades que enfrentase. Una mañana, lo encontró de nuevo entre las puertas de la ciudad, donde la multitud se agolpaba buscando noticias y consuelo. «Oh pueblo de Sión», clamó con fervor, «el tiempo de apaciguar el corazón ha llegado. El Señor se ha acordado de su pacto y enviará un liberador. Escuchadme porque los que habitan en tinieblas han de ver gran luz». Los rostros se giraron hacia él, las expresiones de escepticismo empezaron a disiparse poco a poco. Isaías sintió el hilo de esperanza que comenzaba a tejerse. «Escucharéis de él que ha de venir y su reino no tendrá fin. Pero sed conscientes, el camino de su llegada estará lleno de sufrimiento. No se le reconocerá por su grandeza externa, sino que será el reflejo de la humildad divina. Pronto vendrá como un siervo, y aquellos que han sido elegidos no deben obstinarse». Claros murmullos de asombro llenaron el aire.
¿Cómo puede esto ser, oh profeta? ¿A cómo se une nuestra propia historia?, preguntó una mujer de piel marchita, cuyas manos temblaban por el peso de su carga. Porque las promesas de Dios están entrelazadas con nuestras vidas, respondió Isaías, su voz aumentando en fervor. El amor del Padre transmite poder en medio de la debilidad. Su luz visitará no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Él restaurará lo que ha sido quebrantado, y será una señal de esperanza para todos los que clamen a su nombre. Mientras Isaías hablaba, sintió como si una chispa se encendiera en el corazón de los presentes. Empezaron a ver más allá de la oscuridad que ahogaba sus almas. Pero él sabía que el desafío aún era grande, muchos permanecerían en sus caminos torcidos, ignorando el llamado del Altísimo. Pero en medio de la luz, también se cernirá la sombra, continuó, sintiendo el peso del futuro incierto. No todos se abrirán a este regalo de gracia. Algunos se perderán en su propia necedad. Estén preparados, pues habrá decisiones que transformarás todo. Las historias de salvación se tejerán junto a las de la resistencia. Entonces una voz en la multitud, una pregunta poderosa emergió: ¿qué sucederá con aquellos que se niegan a escuchar? ¿Qué será de ellos en el tiempo del juicio? La pregunta dejó un silencio ensordecedor, y todos los corazones se paralizaron ante una realidad que no podían ignorar. Isaías, sintiendo el peso de la responsabilidad, respondió con una resignación fortalecida por la esperanza. Habrá quienes clamen por su ayuda, y será hallado. Pero recuerda, el juicio también tiene su lugar. La ceguera no es justificada ante la luz que brilla. Así como hay un remanente que se rendirá a su luz, también habrá los que persistan en la oscuridad. Pero el propósito de Dios siempre predominará. El alba de una nueva revelación comenzó a iluminar el corazón de Isaías cuando sintió que la voz del cielo resonaba en él. El plan soberano de redención se está formando a pesar de la resistencia. Más allá de la angustia, la victoria eterna se manifestará. Pronto, oh pueblo mío, la gloria del Señor será revelada, y toda carne verá su salvación. Con estas palabras la tensión se evaporó, dejando espacio para un nuevo amanecer. Isaías se retiró sumido en contemplación, con la expectativa de lo que el futuro traería. El camino hacia la redención de su pueblo apenas comenzaba. Este era el preludio de la manifestación del glorioso plan de Dios. Pero quedó en su espíritu una pregunta vibrante: ¿cómo será ese día, y qué misterios se revelarán mientras avanzamos hacia la gloria prometida? A medida que el sol se alzaba, una luz brillante comenzaba a dividir la neblina. El destino de Israel dependía no solo del llamado de Isaías, sino de la respuesta del pueblo a la verdad que venía.